Buenos días a todos y todas los participantes de este evento. Agradezco la invitación que me ha realizado la Universidad Mariana. Esta ponencia la he enfocado hacia un componente más que todo práctico, no teórico, sobre el uso general del software Civil 3D para el diseño de una carretera existente. Voy a compartir mi pantalla para iniciar. Bueno, esta ponencia la he denominado Diseño Vial Asistido por Computador, AutoCAD Civil 3D. Mi nombre, como ya lo dijeron, es Alexander Tacué, docente del Departamento de Vías y Transporte de la Universidad del Cauca. Inicialmente debemos hablar pues, de manera general acerca del software. Entonces vamos a llevar esa agenda y al final vamos a ver los archivos de trabajo. AutoCAD Civil 3D es un software que se dio al mercado hace muchos años. Inicialmente con una interfaz muy básica y actualmente en su versión 2022 pues una interfaz muy completa, la cual pues ha integrado el cubo BIM de acuerdo a sus demás componentes que maneja, pues, digamos, el paquete de Autodesk. Entonces este software de documentación y diseño de ingeniería civil es compatible con el cubo BIM y proporciona características integradas para mejorar los bocetos, el diseño y la documentación para la construcción. Es decir, que en este programa no solo podemos generar estudios de consultoría a nivel de diseño geométrico de carreteras, sino también podemos generar análisis de superficies, diseño de ferrocarriles, podemos también hacer los análisis correspondientes a los componentes hidrológicos e hidráulicos. De esta manera, pues, el software se ha vuelto pues, un software destacado a nivel internacional, ya que no solo se limita, digamos, a la parte de diseño de carreteras, sino que, como lo acabé de mencionar, también pues, incluye gran parte de diseños que uno podría trabajar en los volúmenes de consultoría. Actualmente, el programa pues, nos está ofreciendo unas características año a año, se está renovando, en las cuales pues, ha mejorado pues, su interfaz, su manejo de datos y su colaboración con la nube. Es decir, que ya se está trabajando, digamos, debido a la implementación BIM, pues, en tiempo real para otras disciplinas. Entonces, de manera transversal, mientras se está diseñando, los demás especialistas también están, pues, haciendo sus estudios correspondientes. Pues también tenemos la parte de manejo de datos de sistemas de información geográfico. Entonces tiene conectividad con ese tipo de archivos, con el tipo de data. Y desde la versión el P21-2020 integró el menú de programación para que pues, personas que no tienen un conocimiento, digamos, profundo sobre el tema, pudieran modificar y optimizar tareas. Al final eso es busca el programa. Este menú pues, se ha denominado, o se conoce como Dynamo, en el cual se puede optimizar las tareas repetitivas. También podemos hacer los modelados de los puentes, hablando de infraestructura vial, de aductos o puentes. Podemos crear lo correspondiente a las tuberías de drenaje, los estudios hidráulicos, y todo lo correspondiente pues, al diseño geométrico de carreteras. Pues aquí tenemos pues, los flujos de trabajo que maneja el programa, la interoperabilidad entre el mismo paquete de Autodesk, hasta conseguir un producto pues, final, digamos, muy bueno o destacado. En el software, especialmente en esta ponencia, pues lo voy a limitar a manejo de diseño geométrico de carreteras. Entonces, ese diseño geométrico de carreteras lo podemos tratar de distintas maneras. Pues, inicialmente, con un trazado de planta, generando pues, todas las condiciones de normas y demás para continuar
con el trazado vertical o el diseño de la rasante, la modelación, que se conoce como un corredor o una obra lineal, y todos los demás componentes que nos van a dar la sección transversal, la geometría y los planos finales. Es decir, que en este programa, o trabajando con este programa, podría generar un producto completo y final para presentación sin necesidad de editar o acudir a otro software. Ahora hablando de la parte computacional, es cierto que el programa, al ser tan robusto, pues, consume unos recursos también importantes. Entonces, cada versión tiene unos requisitos de sistema, en donde, pues, dependiendo del manejo que uno vaya a dar, será necesario tener una cantidad de memoria, un espacio en disco y una tarjeta de datos. Digamos que esas serían las condiciones principales. Entre más datos se manejen para diseño o para análisis, pues estas condiciones deben mejorarse. Se ha visto trabajos en el programa de nubes de puntos de hasta 20 millones de unidades, en donde pues estos 20 millones de puntos se ha podido trabajar de manera fluida. Todo depende pues, de. También trabajamos con base a plantillas y normas. Actualmente, digamos que no existe un paquete de normas que se haya creado para este país, para Colombia, digamos de manera directa desde allá del Codex. Pero es válido mencionar que sí se tienen normas de acuerdo a los países. Me imagino que esto debe ser un tema crucial. Esas normas nos permiten, o esas plantillas nos permiten optimizar aún más el tiempo de trabajo, porque de entrada ya estoy utilizando nombres de capas ya establecidos, colores, velocidades de línea para impresión, alturas de texto. Estoy utilizando las normas de cada país, por ejemplo, en el caso de Colombia, pues sería la normatividad INVIAS 2008 para el diseño de carreteras, y todas esas condiciones pues ya serían solo esas normas, por esos complete kits que se conocen, los da la misma plataforma, es el soporte de la plataforma, en donde solo basta con buscar el país, descargar esos archivos e instalar. Al instalar ese paquete de normas, pues se puede visualizar un cambio en la interfaz, donde nos va a mostrar de acuerdo a la norma que se ha instalado los parámetros o las plantillas que se deben entregar de acuerdo a lo establecido en cada país. Por otro lado, pues tenemos los archivos XML, que son muy fáciles de configurar, en donde yo puedo crear la norma. Y es así como se ha creado, digamos, la norma para Colombia, entrando a la edición de esos archivos, en donde pues todo se maneja por tablas, se hace una lectura. El código lo único que hace es organizar los datos para que el usuario haga una lectura, en donde pues ya de acuerdo a las condiciones propias yo deberé configurar esos parámetros geométricos para un buen diseño de una carretera o de una vía. Hablando del proceso de diseño, entonces tendríamos un flujo general de trabajo en donde tengo una data topográfica que la puedo obtener de distintas fuentes, como topografía convencional, fotogrametría, procesamiento de imágenes satelitales, entre otras. Esa data, pues la importo generando una nube de puntos. Y adicional a eso debo complementar el modelo. Eso es lo que se conoce como un modelo digital de terreno o una superficie prima. Ese complemento lo hago por medio de líneas de rotura, líneas de quiebre. Bajo esas dos condiciones de puntos y líneas de quiebre, puedo generar el modelo matemático de triangulación, en donde trato de representar de la mejor manera lo que he levantado en campo.
Y sobre ese modelo digital, pues ya hago el análisis correspondiente. Si fuera el análisis de diseño, pues, de carreteras, pues entro a evaluar los parámetros de diseño. En este caso, bajo la norma del Instituto Nacional de Vías o el Manual de Diseño Geométrico del año 2008, estableciendo todos los parámetros que necesito para el trazado de una carretera: la categoría, el tipo de terreno, la velocidad de diseño, la velocidad específica, y todas esas condiciones que debería tener un buen diseño, anidando esto a la ponencia anterior, pues para que no existieran problemas de consistencia en el diseño geométrico y se redujeran de alguna manera esas accidentalidades, esos choques entre vehículos. Entonces, el proceso de diseño depende de qué es lo que quiero, cuál es el producto final, qué es lo que tengo. No es lo mismo diseñar una carretera nueva que una carretera existente. Y no es lo mismo diseñar una carretera existente dependiendo de, digamos, de los criterios propios del proyecto o de la zona de estudio. Una carretera, en el caso de carretera existente, lo podría diseñar considerando cualquiera de sus bordes, considerando el eje topográfico, haciendo esa restitución geométrica. Digamos que ese será el primer paso para el proceso de diseño. ¿Qué tipo de proyecto tengo y bajo qué criterio lo voy a realizar? Pues si voy a diseñar bajo el criterio de borde izquierdo, pues todo deberá quedar desplazado hacia este lado. La afectación predial se dará hacia este lado. Son condiciones propias del proyecto. Lo mismo si hiciera con el borde derecho. El sesgo será hacia el otro lado y la afectación hacia el otro lado. Y digamos que en algunos casos yo puedo diseñar con eje topográfico, en donde la afectación predial pues ya será hacia ambos lados. De alguna manera, pues, pronto no es conveniente en algunos tipos de proyectos. Ese criterio de diseño siempre va de la mano con la geometría de una carretera. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa carretera? Una rehabilitación, un mejoramiento. Y bajo esa condición defino la sección transversal. Entonces, voy analizando el ancho total que va a tomar la carretera. Esa sección transversal en el software se llama, pues, ensamblaje, que es totalmente configurable. Y en el caso de que no existiera dentro de sus condiciones por defecto, lo podría crear. Se puede crear cualquier ensamblaje, no se puede imaginar. Entonces, digamos que eso hablando de carretera existente. Podría hacer una rehabilitación, un mejoramiento, tendría que establecer el criterio de diseño y hacer el trazado. Pero en el caso de una carretera nueva, el proceso de diseño es totalmente distinto. Al no tener ningún componente, al no tener ni siquiera topografía convencional, sino pura topografía de manera preliminar, procesamiento de fotogrametría o satelitales, que sería pues, a unas escalas distintas o unos errores mayores. Pues ya lo que tengo que hacer es generar una condición de una línea guía. Esa línea guía se llama una línea de pendiente, una línea de gradiente, en donde esa línea me está consignando todos los parámetros con los que quiero trazar mi carretera. Al ser una carretera nueva, pues la condición ideal es que tuviera una velocidad alta. Esas velocidades altas, porque una vez o nos dan parámetros pues, geométricos más de mayor exigencia. Entonces, esa línea, tal como la estamos viendo ahí en la pantalla, está consignando todos los parámetros. Pues ahí está incluida la velocidad con la que voy a proyectar. Esa velocidad que me dio, esa velocidad y el tipo de terreno sobre cualquiera sea la carretera que me dio, pues me está dando, digamos, los radios, las pendientes máximas, los tramos rectos, cuánto deben tener, cómo se deben empalmar las curvas, tanto en una vista en planta como en una vista en continuo. Entonces, sobre esa línea ya debería ser mi trazado. Entonces, son condiciones totalmente distintas. Y si habláramos de un diseño urbano, pues sería una condición totalmente diferente. Ahora sí, hablando del software, pues
primero debemos tener o visualizar la interfaz general. Pues como vemos aquí, pues maneja una interfaz estéticamente que es agradable, pero digamos que eso es como un arma de doble filo, por decirlo así. Esa interfaz también hace que el consumo de recursos del computador sea mayor, comparado con otro tipo de software. Y todo lo va a manejar con menús. Cada menú a su vez va a tener distintos grupos y distintas herramientas. Tenemos el espacio de trabajo, donde todo lo que se haga se va a ver reflejado aquí. Y tenemos todas las herramientas que componen el software. Para el diseño de carreteras, pues vamos a tomar uno de todos esos que existen, que se encuentra en inicio. Y en inicio vamos a trabajar pues, la parte de puntos, la parte de superficies, trazado en planta, trazado en perfil, sección transversal, líneas de muestreo, corredor y la vista de secciones. Si nos damos cuenta, es un porcentaje mínimo con respecto a todo lo que ofrece el programa. La primera tarea será la importación de esa data topográfica, de esos datos de campo. Y como lo mencioné, pues se pueden obtener de distintas fuentes. Pues hago esa importación de lo que se conoce como una cartera topográfica o una nube de puntos, de acuerdo a las condiciones de cómo se hayan levantado esos datos en campo, cómo se haya tomado esa información en campo. Entonces organizo mis datos, importo al software y en la interfaz voy a tener esa primera visualización, digamos es la nube de puntos. Inicialmente, cuando uno no trabaja en algunos esquemas, algunas plantillas, pues todo va a quedar para nada estético, pues textos sin fuentes, sin tamaños adecuados, colores que no son aptos para impresión. Pero la ventaja de este software es que todo eso se puede solucionar por unos cuantos clics. Después de importar esa topografía, y aquí después de hacer esos arreglos estéticos, pues hemos pasado de esta nube a estos datos, que se pueden interpretar de alguna manera, son más bonitos o más llamativos. Y como lo mencionaba, debo complementar esa información haciendo el dibujo de las líneas de rotura, las líneas de quiebre. Debo cumplir con esas dos condiciones, puntos y líneas de quiebre. Si no existiera alguna de las dos, el modelo tiende a ser impreciso, va a generar un mayor error. Y eso es debido al modelo matemático de la calculación. Con esa información, sería el segundo paso, crear el modelo digital de terreno o la superficie. Esta superficie se conoce como una superficie TIM, que se genera por triángulos, por red de triángulos irregulares. Hasta este momento ya he construido o he tratado de representar en 3 dimensiones lo que he capturado en campo. Si la toma de topografía ha sido buena, pues todo lo que proyecte sobre la misma debe ser o debe darme unos buenos valores. Por lo contrario, pues, si la toma de topografía fue deficiente, todo lo que proyecte sobre ese modelo, pues, también va a tener errores. Y esos errores, digamos que no son visibles sino hasta el momento de la construcción, en donde estamos haciendo localización y replanteo de esa infraestructura vial. Y organizamos esa superficie, ese modelo digital, para que estéticamente sea más alta. Ahora sí, ¿para qué utilizo este modelo, esta topografía? Pues dependiendo del análisis que quiera hacer, y ya, pues, iría a cierto tipo de menú. En el caso de diseño de carretera, ya podría proyectar o hacer la restitución geométrica para el diseño en planta y diseño de carretera. Pues hasta ahora tenemos el modelo de la topografía. Ya está en 3 dimensiones esa construcción y debe representar la realidad. Digamos que esa es la condición. Continuamos con el trazado en planta. El trazado en planta obedece, como lo vimos,
a unos criterios de diseño y a la aplicación de unas normas. Pues para ello, pues inicialmente debo activar al menú correspondiente de alineación, herramientas de creación de alineación, y dentro de esas herramientas debo asignar los parámetros geométricos con los que voy a trabajar, o sea, las normas. En el caso de Colombia, pues sería norma en vías. Y sobre esas normas hago el trazado. Al ser una carretera existente, pues sería una restitución geométrica. Y ese trazado, pues, debo modificarlo de acuerdo si quiero una rehabilitación, un mejoramiento vial. Al hacer el trazado, obtengo automáticamente la geometría, el plan, los puntos de geometría de una carretera. El PC, el BT para curvas simples, y para curvas de transición, es los puntos adicionales para la espiral de entrada y la espiral de salida. Configuro la condición estética y ya quedó todo listo para impresión. Es válido mencionar que esa condición estética solo la configuro una vez. Para proyectos posteriores, solo la cargo. Como vemos aquí, pues ya tenemos una condición estética y una condición de normas con una geometría. Ya queda a criterio del diseñador es cumplir con esos criterios de diseño. Dentro del trazado en planta, también tenemos las transiciones de peralte, el diagrama de peralte. De la misma manera debo trabajar bajo normas, asignar parámetros necesarios y realizar esos diagramas. Están representando la inclinación en las curvas horizontales. Con esa condición ya puedo generar la vista en perfil. Debo crear una superficie en donde yo voy a proyectar el perfil longitudinal de terreno, color verde, y los perfiles a media banda, color rojo y color azul. Que digamos que es la información necesaria para poder proyectar el diseño vertical, que viene siendo pues la pasante. Pues de alguna manera, bajo esos estilos he optimizado tiempos, entonces ya voy. Al mismo tiempo que voy diseñando, estoy obteniendo los planos para impresión, con los colores necesarios, alturas de texto necesarios y convenciones necesarias. Una vez hecha o generada esa superficie, pues debo trazar una rasante. Ese diseño vertical también debo ajustarlo pues, a normas. Una vez ajusto las normas, hago mi trazado, obtengo la geometría y los datos necesarios para los diseños hidráulicos, la ubicación de alcantarillas y demás obras. Y hasta este momento, pues ya, digamos que tendría gran parte de un diseño de una carretera. Ahora necesito compilar toda esa información para generar un modelo de dimensiones. Es aquí donde interviene la sección transversal. Esa sección transversal pues corresponde a las normas del país. Depende de la velocidad, categoría de la carretera, tipo de terreno. Nos dice el ancho, nos dice la inclinación, nos dice, los demás especialistas nos dicen el diseño de taludes, qué inclinación va a tener. Otro especialista nos dice la geometría de la pavimenta, cómo va a ser. Otro especialista nos dice la estructura de pavimentos, cómo va a ser. Tomo toda esa información y la compilo en un ensamblaje. El ensamblaje lo puedo crear con todas estas herramientas que están aquí. Puedo tomar ensamblajes tipo. Después de creado el ensamblaje, debo crear lo que se conoce como una obra lineal o un corredor. ¿Qué es lo que está compilando? La planta, el peralte, la rasante, la sección transversal, genera un modelo en 3 dimensiones y lo proyecta a la superficie de referencia, o al datum. En este caso el datum sería pues, la superficie topográfica. En este momento ya tengo la carretera diseñada y este sería el modelo de la misma dimensiones. Ya lo que quedaría sería proyectar secciones transversales y demás
ya pues para la parte visual. Hasta ahí ya ha sido generado. Para ese último o esos últimos pasos, para proyectar las secciones transversales, debo crear unas líneas de muestreo, que son líneas perpendiculares al eje, en donde voy a proyectar o visualizar la sección transversal. Por lo general, pues uno hace esa proyección en tramos rectos o en entre tangencias cada 10 metros y en curvas cada 5, porque de esa manera se hace la localización en campo para la construcción, pero pues eso depende del tipo de proyecto. Una vez generadas esas líneas de muestreo, ya puedo crear las secciones transversales, ya se pueden visualizar y quedaría pues ya la parte de optimización vial, hacer unos ajustes y por último hacer el cómputo de materiales o el cálculo de volúmenes, volumen de corte, volumen de vial. Y de esa manera pues he generado un diseño geométrico utilizando el software. En una vista general, pues esto es lo que hemos visto hasta ahora: topografía, planta, peralte, rasante, sección transversal, y todo se maneja en una sola interfaz. Ahora sí vamos a pasar a la parte de los archivos. Tenemos aquí la interfaz, tenemos Civil 3D. Personalmente estoy manejando la última versión. Y desde aquí pues yo puedo visualizar lo que estaba mencionando. Tengo la superficie topográfica, que se comporta como un grupo o como un conjunto. Y esa superficie ya se ha creado en 3 dimensiones. Cuando le doy clic derecho, visor de objetos, pues ya podemos visualizar esa condición. Cuando es una vía existente, este modelo debe ser lo más ajustado a lo que he levantado, independiente de la topografía que haya tomado, ¿no? Es decir, con un dron, el procesamiento es distinto, pero debo llegar al mismo, un modelo que refleje esa condición. Después de eso, proyecto mi trazado en planta. Ese trazado obedece a unos criterios o unas normas, que solo basta pues con seleccionar el eje y en las propiedades de ese eje que se establecen dando clic derecho, asignar esos criterios. Criterios como la velocidad de diseño y como la norma. Pues, al uno seleccionar la norma, habilita la búsqueda de un archivo, del cual, pues, dependiendo del país, uno establece la condición y selecciona bajo qué condiciones va a comenzar a trabajar. En Invías, pues, tendríamos solo 2 condiciones: peraltes del 6 o peraltes del 8. En otras palabras, vías primarias y secundarias o vías terciarias. Vamos que esas son las condiciones del país. Una vez asignadas esas condiciones, pues ya puedo comenzar a analizar esos datos. ¿Cumplen, no cumplen? Entonces el programa me va a marcar esa condición. Como vemos por acá, ya comienzan a salir unas advertencias de que estamos incumpliendo pues la norma que he seleccionado. Me está diciendo, en otras palabras, como diseñador, debe modificar algunos componentes. De pronto esta curva no es apropiada, cumple con el radio. Entonces, ahí no lo dice. Usted tiene un radio de tanto, y el radio mínimo debe ser, de acuerdo a la norma que ha seleccionado, de ser tanto. Y así pasará con los tramos rectos, los tramos curvos, independiente del tipo de curva que se tenga. Curva simple o curva de transición. Entonces, eso hace parte del proceso de diseño. No solo dar clic y manejar una interfaz, un software, sino si incumplo, ¿cómo voy a mitigar eso? Voy a diseñar una señalización que me permita reducir la velocidad, voy a implementar unos dispositivos
de seguridad vial, pues de alguna manera debo solucionar. ¿Eso por qué lo digo? Porque en el caso de carreteras existentes se hace difícil el cumplimiento de las normas. ¿Por qué? Las carreteras fueron trazadas en tiempos pasados bajo otras normas de diseño. Entonces se hace difícil al hacer la restitución geométrica, pues actualizar. Para actualizar, de pronto yo tengo que pasar curvas por acá, entonces el proyecto ya tiende a generar unos costos adicionales. Y pues eso también depende de esa voluntad política. Después de la planta, pues ya podemos mirar el diagrama de Peraltes, que corresponde a el comportamiento de la curva, la pendiente transversal en una curva horizontal. Hago mi proyección de perfiles y hago mi trazado vertical. Pues todo eso son condiciones propias de diseño geométrico. Después de hacer ese trazado vertical, cumpliendo con las pendientes mínimas, máximas, los valores de cable, las longitudes de curvas verticales, la combinación planta-perfil, y todas esas condiciones pues pasarían a la creación del ensamblaje. Ese ensamblaje, como lo mencioné, puede ser por defecto o lo puedo crear. Por defecto es tomar uno de los que están aquí y automáticamente lo dibujo. Esta sección aquí primaria me dice un punto de inserción y ya tengo una geometría general que puedo editarla totalmente. Pues, por ejemplo, este carril quiero editarlo. Selecciono, clic derecho, propiedades. Listo. Pues clic derecho, propiedades y le digo ese carril quiero que tenga un ancho de 1 metro, que sea un ancho de 5 metros. Pues automáticamente todo es modificado. Que la estructura de pavimento, de acuerdo al especialista en pavimentos, me dio una estructura tipo, por ejemplo, pues todo es modificado. Inclinación de cunetas, inclinación de taludes, materiales, si necesito más capas, todo lo puedo generar. Si necesito condiciones especiales, una sección de puente, una sección o barreras de jersey, pues todo lo vamos a encontrar en este menú. Es el menú más completo comparado con todos los software de diseño, porque además si no existiera yo lo puedo crear. Por aquí tenemos los muros, tenemos barreras, tenemos los puentes, pues todas esas condiciones yo las puedo representar. Una vez asignado ese ensamblaje, yo voy a mirar lo que conoce como un corredor, que es, estoy seleccionando aquí, también es una vista en 3 dimensiones, cuando le doy clic derecho, visor de objetos, puedo visualizar la carretera. Eso voy modificando, voy revisando. Y con eso, digamos que ya, pues, de aquí ya uno podría entrar a hacer los ajustes y demás criterios para pues, hacer un diseño óptimo. Porque ahí ya solo sigue la parte visual de mostrar la sección transversal y el cálculo de volúmenes.